La producción de carne derivada de los pollos no le interesó a la humanidad hasta finales del siglo XIX. Antes de eso, el pollo era el alimento de los pobres, según cuentan muchos historiadores. Después de que la atención de los criadores recayó sobre los pollos, aparecieron rápidamente las razas de pollos industriales, de mesa. Los principales esfuerzos se dirigieron a lograr la madurez temprana de la carne, es decir, el rápido desarrollo de los muslos, pectorales y todo el cuerpo en general. Como resultado aparecieron grandes razas de pollo, muchas de estas todavía existen en la actualidad, como es el caso de los gigantes de Jersey, con un peso vivo de hasta 4.5 kilogramos para las gallinas y de 5.5 kilogramos para los gallos, llegando a alcanzar hasta los 7 kilogramos fácilmente. El gigante de Jersey es una raza de pollo relativamente joven que, según los primeros registros, indica que están próximos a cumplir 100 años de haberse creado, aunque existen muchas otras razas de pollo en la dirección de carne más antigua que estas. Esta ave tiene su origen en el condado de Burlingame, que está ubicado en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, a finales del siglo XIX, cruzando razas grandes de pollo de colores oscuros como los Black Llaves, Black Langers y los Brahma Dark. El gigante de Jersey negro se agregó al estándar de la perfección de la Asociación Avícola Estadounidense en 1922. La variedad White se agregó en 1947 y la azul en el 2002. Como resultado, los pollos gigantes de Jersey son más grandes que cualquier otra raza de pollo en la dirección de carne. El gigante de Jersey negro pesa en promedio 1 kilogramo más que los Jersey blancos. Aunque el tamaño actual de la raza es considerable, en el pasado eran más pesados. Durante un tiempo fueron criados como pollos engordes por las industrias cárnicas de aquellos años, pero debido a que existen en la actualidad razas de engorde de crecimiento más rápido, dejaron de ser rentables y se han reducido mucho en número en varios países alrededor del mundo. En el 2001 se incluyó como una raza en peligro crítico de desaparecer y luego en el 2017 se movió a la lista de vigilancia de la raza. Todavía se consideran raros en los Estados Unidos, aunque los ciudadanos de ese país están ayudando a esta ave a recuperar su popularidad. Esta es otra buena raza que casi ha sido olvidada después de la llegada de las aves industriales o pollo de engorde mejorado de crecimiento más rápido. Características físicas. La altura del macho suele ser entre 56 y 66 centímetros, mientras que las hembras miden entre 40 y 50 centímetros aproximadamente. Esta raza tiene un cuerpo de moderado a largo, ancho y profundo, lo que da la impresión de un ave cuadrada. La espalda es muy ancha y plana y la cola es relativamente corta para el tamaño del ave. Los gallos Jersey tienen una cabeza proporcionalmente bastante ancha con una gran cresta dividida por 6 dientes. El pico es corto, fuerte y curvado. Los ojos son grandes de color marrón oscuro a casi negro. Los pendientes de los lóbulos son grandes, redondeados y de color rojo vivo. El color del pico depende del color de la variedad de Jersey. Por ejemplo, la variedad negra lo tiene con un ligero color amarillento y la punta de color negra. En la variedad blanca el pico es amarillo con rayas oscuras y en la variedad azul el color es igual a la variedad negra. La similitud del color de los picos en la variedad negra y azul se explica por el hecho de que el color azul es un negro debilitado, debido a la presencia de un gen clarificador en el genoma del pollo. El cuello es arqueado y poderoso, las alas son de tamaño mediano adheridas al cuerpo, con plumas brillantes. Las piernas y patas deben ser negras sin presencia de plumas. Los primeros gigantes de Jersey eran exclusivamente negros, pero en 1921 fueron llevados a Inglaterra, donde los criadores comenzaron a desarrollar otros colores. Más tarde la raza gigante de Jersey apareció en otros países de Europa. El resultado fue blanco en Inglaterra y azul enmarcado en Alemania. Hasta la fecha el estándar fijado oficialmente son esos 3 colores. Los gigantes de Jersey negro deben tener un brillo de color verdoso escarabajo en sus plumas en contraste con el sol. Temperamento y puesta de huevos. Estos son aves dóciles y apacibles en general, incluso los gallos. Se le conoce como pájaros amigables y muchas personas prefieren tenerlos como mascota en el lugar de su propósito previsto, que es la producción de carne. Aunque su gran tamaño puede intimidar un poco a los niños ya que son muy altos. Las gallinas en ocasiones pueden llegar a empollar sus huevos, pero cuando lo hacen, debido a su peso, lamentablemente son propensas a romperlos. Aunque de lograr sacar pollitos pueden ser excelentes madres.
El tamaño del huevo es enorme y puede llegar fácilmente a pesar unos 70 gramos aproximadamente. Y debido a este tamaño, los polluelos pueden tardar un par de días más en nacer, en comparación a un huevo normal. También cabe señalar que las pollas alcanzan su punto de puesta alrededor de los 6 meses de edad, llegando a poner unos 170 huevos en promedio por año, con cáscara de color marrón. En cuanto a la incubación, no es problema, ya que al igual que otras razas pesadas que no pueden empollar sus huevos, estos se pueden colocar a una madre nodriza preferiblemente más livianas, para empollarlo o usar incubadoras. El gigante de Jersey tiene un crecimiento relativamente rápido. Al año los gallos pueden pesar unos 5 kilogramos. El crecimiento más activo ocurre en los primeros 5 meses. Luego el aumento del peso diario disminuye dejando de ser rentable. Por este motivo, si buscas criar esta raza con fines de producción de carne, a esta edad de 5 meses es recomendable el sacrificio. Ventaja de la raza: fácil cuidado sin muchas exigencias en cuanto a alimentación o alojamiento. Sin embargo, debido a su tamaño, es recomendable tenerlo en espacios grandes, preferiblemente sueltos en el patio o en la granja. Buena ganancia de peso en los primeros 5 meses. Carácter dócil y tranquilo, pudiendo vivir en un entorno con personas e incluso con otras razas de pollo sin ningún tipo de problemas. Alto porcentaje en rendimiento de carne. Como se mencionó al principio, esta raza al año de edad puede llegar a los 5 kilogramos. Los machos incluso a los 7 kilogramos fácilmente, produciendo una carne de excelente calidad y sabor. Las desventajas son pocas. La necesidad de un gran espacio para criar esta raza debido al enorme tamaño que pueden desarrollar. El hecho de que muchas gallinas rompan sus huevos intentando empollarlos, necesitando así otros medios para producir la raza. El gigante de Jersey puede adaptarse a espacios reducidos, pero su estado de salud puede mejorar si no se supervisa correctamente. Por eso, si vas a mantener a los pollos en un gallinero cerrado, es necesario cuidar la ventilación, dado que es la encargada de eliminar el amoníaco en el ambiente debido a que se acumula en el área del piso por los excrementos y restos de comida, renovando el aire periódicamente. De igual forma, este piso del gallinero debe cambiarse, dado que a las gallinas les encanta tumbarse y bañarse en este, y es donde recolectan las bacterias que pueden llegar a enfermarla y a causarle la muerte. Como todos sabemos, a los pollos les encanta subir a la parte más alta del gallinero para dormir en las noches. Por lo tanto, debido al tamaño del gigante de Jersey, resulta necesario colocar estas perchas en lugares más bajos para que no se lastime al intentar subir, debido a que su peso le hace imposible volar. Si decides empezar a criar al gigante de Jersey, es mucho más fácil y económico comprar huevos para incubar que comprar los pollos adultos que viajen larga distancia y al tiempo que les lleva a adaptarse al nuevo hogar y clima. Esta recomendación no es solo con la raza, sino con todas. El primer día después de que los polluelos salgan del huevo no come, incluso si tienen la comida frente a ellos. Pero sí necesitan agua para hidratarse. Es por esto que no debe faltar en los criaderos el agua. Esta debe estar limpia y a temperatura ambiente. En los primeros días de vida, no solo del Jersey, sino también de cualquier otra raza, necesitan un huevo sancochado bien picadito para que coman, debido a que el crecimiento durante este periodo es muy rápido y los bebés necesitan una gran cantidad de proteína para construir su propio cuerpo. O se le debe suministrar un concentrado de alimento preiniciador para un rápido desarrollo y fortalecimiento del cuerpo. Junto a estas recomendaciones también se debe tener una temperatura del entorno no menor a 25 grados y mucha luz para que puedan comer más tiempo y desarrollar su cuerpo rápidamente. Es importante saber que los pollitos recién nacidos no pueden regular la temperatura de su cuerpo por ellos mismos hasta el primer mes de vida. Por eso es importante cumplir estas recomendaciones para lograr el levante de pavadas con el menor número de muertes posible. Ya de adulto se recomienda tener 10 gallinas por gallo. No vayas por encima de estos números, ya que corres el riesgo de que el gallo no fertilice todos los huevos que ponen las gallinas y te generen pérdidas si lo que quieres es reproducir la raza, bien sea con fines comerciales o de propio consumo. Para preservar la pureza de la raza es de vital importancia mantenerlos separados de otras variedades de pollo y así evitar el cruce que te genere la raza a futuro o puedan confundirte. En cuanto a la alimentación, al tratarse de una gallina de tamaño muy grande, los requerimientos nutritivos deben ser altos.
Se requiere que a las gallinas se les proporcione grandes cantidades de alimento para que logre desarrollarse completamente. Dentro de su dieta deben tener grandes cantidades de proteína, calcios y vitaminas. Lo ideal sería proporcionarle un alimento balanceado que puedes adquirir en las veterinarias. Sin embargo, debes complementar estos alimentos con otros productos como por ejemplo maíz, sorgo, trigo, arroz, verdura, por ejemplo tomate, lechuga, espinaca, frutas como sandías y plátano, y el calcio. Durante los primeros meses la alimentación para esta raza es de vital importancia para que alcance el peso idóneo. Sin embargo, procura no excederte en la proporción de la alimentación, ya que de lo contrario podrías enfermarse e incluso llegar a morir. Para hacer un balance correcto de alimentación, podrías utilizar un 40% de maíz, 40% de trigo y 20% entre vitaminas y minerales. Esta alimentación es muy parecida a otras razas mencionadas en videos anteriores. Si quieres criar esta raza, debes saber identificarla al momento de comprar buenos ejemplares, ya que existen algunas razas que son algo similares a los gigantes de Jersey, como por ejemplo los pollos Australoc negros. Estos pollos son bastante grandes, tienen una espalda ancha y larga, pecho grande y profundo, muy parecido a los Jersey. Algunos ejemplares pueden alcanzar un peso significativamente también. En los próximos videos vamos a conocer más sobre esta otra maravillosa raza de pollo como la Australoc. Por tu éxito, amigo criador. Hasta la próxima.